Somos BM Online. Conectate con nosotros. Tenemos a un invitado de lujo que hace rato no venía. Y qué coincidencia que hoy estemos con toda esta gente valiosa. Así que el aplauso para recibir a Pedro Galli Romañac. Él es un destacado empresario, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay, actual rector de la Universidad Rural del Paraguay, URP, o sea que no está desvinculado de lo que antes hacía, digamos. Bueno, antes no tenía tiempo ni para respirar como presidente de la Asociación Rural del Paraguay, el querido Pedro Galli Romañac, pero sigue siendo el rector de la Universidad Rural del Paraguay. Está en boga esta cuestión de las universidades, lo que salió a decir el embajador brasileño contra la cantidad de facultades de medicina acá en Paraguay. Y bueno, porque también hay que tener en cuenta que los propios brasileños son los que vienen a nuestro país a estudiar medicina. No sé cómo hacen, porque las clases se imparten en español, pero ellos nunca hablan en español, sino no sé cómo absorben eso. También yo siempre me pregunté ese tipo de cosas, pero en fin, por un lado, y hay gente que está en contra de lo que dijo el embajador brasileño, eso también, porque él sigue siendo embajador de Brasil y está en Paraguay, entre paréntesis. Pero querido Pedro Galli Romañac, ¿cómo estás? Un empresario grande, dirigente gremial paraguayo vinculado al sector agropecuario, y Paraguay registra una caída del hato bovino en un 9% y en cantidad de productores del 16% también. Pero esto que dijimos antes, esta universidad que la manejás vos, Universidad Rural del Paraguay, ¿dónde está esta universidad? ¿Está ahí en el campus de...? En el mismo predio de la Rural. De la Rural. De Mariano Roca Alonso, está en el mismo predio. O sea, los estudiantes están ahí codeándose con todo el mundo de entrada, ya con todos los eventos que a lo largo del año. Muy interesante. ¿Y hay varias carreras ahí? Sí, tenemos 3 carreras que ya están habilitadas. Comenzamos el año pasado, este es el segundo año. Este es el segundo año. Tenemos agronomía, veterinaria y zootecnia. Así que bueno. Esas 3 carreras que ya están con alumnos, ya están funcionando. Y eso comenzó bajo tu administración, digamos, tu presidencia. Bueno, durante mi presidencia se salió la ley que habilitaba, digamos, que de fundación de la Universidad Rural del Paraguay. Y con esta nueva administración, después de yo haber dejado la presidencia, con la administración del doctor Daniel Prieto, comienza efectivamente a funcionar la universidad. Y te pusieron ahí como rector. Y me castigaron. No. ¿Quién mejor que vos, Pedro? ¿Quién? Sí. Bueno, me pidió el presidente de la actual administración, por supuesto, yo acompañé. Pues fue un proyecto que hicimos juntos y tengo el apoyo de la comisión directiva que asumió posteriormente. Así que fue un compromiso mutuo de apoyo y estamos muy contentos, muy satisfechos. Fue bastante difícil comenzar, como todas las cosas. ¿Y de quién fue la idea de gestar una universidad rural del Paraguay en el predio de la Rural, justamente? ¿De quién fue la idea? Y bueno, esta fue idea ya de mi, digamos, una de las ideas, propuestas de gobierno, digamos. Antes de asumir la administración, yo ya había propuesto como proyecto. Y nos llevó realmente mucho tiempo hacer el proyecto en forma seria. Y también tuvimos en mi época el tema de la pandemia, que trabó mucho se ralentizó mucho todo.
no había tantas posibilidades de reuniones. Hace 5 años de esto. Sí, hace 5 o 6 años ya. 6 años, sí. Y bueno, pero finalmente se aprobó la ley y con mucha satisfacción podemos decir que fue aprobada de manera, o sea, por todos los legisladores. Fue de manera unánime. Tanto en la Cámara de Diputados como de senadores. Tirios y troyanos, todos juntos votaron a favor, lo que es una señal y también un peso, porque con mucha confianza de que va a ser una verdadera universidad, donde vamos a formar verdaderos profesionales de los que necesitamos nosotros para este rubro, y depositaron gran confianza las alocuciones de los políticos de los distintos rubros, políticas, de distintos partidos, digamos, todos coincidían. O sea, apoyaron de entrada esto. Lo que es muy bueno, y sobre todo considerando lo que habíamos tocado, ¿verdad? El nivel universitario se había, con el tiempo, había venido degradándose con la aparición de lo que se llaman las universidades de garaje, o con un sentido estrictamente comercial. Y esta no es una universidad de garage. Claro, no es de garage, no tiene interés comercial. Es un gremio que pretende defender los intereses del gremio, mejorar la situación del gremio, del sector. Así que nuestro interés va mucho más allá de un interés económico, crematístico, como quieras llamarlo. Bueno, ¿y cuánta gente más o menos está involucrada? ¿Y cuántos alumnos? Este es el segundo año, ¿verdad? Sí, este es el segundo año. La verdad o sea, se van abriendo a medida que sí. transcurren los años. El año pasado con 2 carreras, en realidad ya con las 3 carreras en el segundo semestre completamos. ¿Cuáles son rápidamente otra vez? Estamos con veterinaria, agronomía y zootecnia. Zootecnia. Y en promedio tenemos 50 alumnos por carrera y por año. La idea es no exceder mucho ese número para tener una proximidad con los estudiantes, con los docentes, y también... ¿Y vos enseñás también algo o no? Ahí. La verdad que no enseño. Solamente clases magistrales sobre algunos temas. Y sí, conferencias. Nadie tiene la experiencia tuya. Sí, lo que pasa es que al inicio de las carreras, en todas las carreras, son materias básicas que las carreras técnicas empiezan después de cumplir esos requisitos básicos o conocimientos básicos que se necesitan para una carrera de este tipo. Y esos temas técnicos, obviamente estoy más preparado para poder dar clases magistrales o conferencias con los estudiantes. Habemos muchos de este tipo dentro del gremio que puedan, con toda sin ningún interés económico, con el fin de ayudar y de mejorar la educación. ¿Cómo está nuestro nivel agropecuario en líneas genéricas? En general, en el país. ¿Cómo estás viendo? A pesar de este registro que está cayendo del hato bovino en un 9% y en cantidad de productores del 16%, porque antes teníamos muchas cabezas y apuntábamos a mucho más, y no sé qué pasa con eso, pero por ahí después nos podés explicar, querido Pedro Galles Romañac. Pero ¿cómo vos ves todo el mundo agropecuario paraguayo hoy, por ejemplo? Sí, se está dando un cambio estructural, eso es indiscutible. A nivel nacional y también a nivel mundial. Yo recuerdo cuando en la época que me recibí estábamos 3 millones de habitantes y teníamos 5 millones de cabezas. Hoy tenemos 6, 7 millones. Nadie sabe ya cuántos somos. Nadie sabe. Un poco más de 6. Un poco más de 6, millones, pero ya tenemos
llegamos a tener 14 millones de cabezas de ganado, o sea, crecimos 3 veces en ganado y 2 veces en población, digamos, en términos poblacionales. Pero hay fenómenos que acompañaron esta evolución también en el área tanto social como económica de conformación del ganado. Hay fenómenos que son propios paraguayos, pero generalmente acompañamos una tendencia mundial, digamos, que es la urbanización de la población. A pesar de que nuestro país no es que haya tenido un crecimiento demográfico tan grande, pues hubo muchas fugas, sí hay un proceso de urbanización muy importante, que eso ocurre en todo el mundo. Cada vez menos productores en el campo y más gente que consume en las ciudades. Sí, notable. Entonces, pero nuestra cultura siempre está todavía pensando en comer todos los días carne, porque todos nuestros padres, nosotros mismos, que nos criamos en ese ambiente, ¿verdad? También en el mundo ocurre esa misma evolución. Hace, digamos, 50, 60 años, los años 60, había 3.000 millones de habitantes, había 1.000 millones de cabezas de ganado. Hoy hay casi 8.000 millones de personas y hay 1.500 millones de ganado. O sea, la población creció 2,5 veces más y el ganado solamente el 50%. Entonces, ¿qué pasa? Vos estás hablando mundialmente. Mundialmente, claro, ¿verdad? Pero claro. es una tendencia que te digo, nomás se repite también lo que pasa en el Paraguay. O sea, nosotros lo que tenemos que entender es que no vivimos en una burbuja. Estamos en un mundo totalmente globalizado ya. Entonces, todo lo que ocurre en el mundo de alguna manera, nosotros nos presiona. En términos, digamos, estrictamente, digamos, nacionales, se dio un fenómeno en los últimos años que mencionaste, de que a pesar de que habíamos crecido 300% en los 30 años o 40 años anteriores, se produjo una meseta y luego una caída que responde a varios factores. Uno de ellos fue que coincidió con un problema climático cíclico de sequías prolongadas. Y por otro lado, una presión de los precios para el productor primario que desalentó mucho la producción. Muchos salieron del negocio por no poder sostener, quedaron... Es difícil proyectarse en un mundo ganadero acá en Paraguay, ahora como están las cosas, o agropecuario en líneas genéricas. Es difícil eso. Y claro, no se puede comparar con otro tipo de negocios que se construyen muchas veces financieros o lo que sea. Este negocio ganadero, tenés la tierra que no puede crecer. Tenés el ganado que sí puede crecer, pero hasta ciertos límites. La evolución del negocio es a largo plazo. Entonces, es un negocio que hay que mirarle con las características propias que tiene. Entonces, hay también, digamos, condiciones mínimas para que pueda ser sostenible el negocio. A pesar de que es una producción bastante resiliente. Estamos acostumbrados a pasar por crisis. Pero la conformación del sector primario con respecto al sector secundario, la industria, hay una asimetría, porque las crisis golpean siempre al productor primario, no a la industria. Ellos siempre mantienen un margen, y si baja ese margen, presiona sobre nosotros hacia abajo siempre. Entonces, vos, cuando fuiste presidente por mucho tiempo, ¿estuviste cuántos años? Dos periodos, 4 años. Pero mucho tiempo estuve en la directiva. En la directiva de la ARP. Sí, de la ARP. Pero en tu presidencia vos recorriste la geografía paraguaya, digamos, fuiste analizando así los distintos sectores. Claro, ese es mi trabajo, digamos, como dirigente gremial, nos obliga. Aparte, la conformación de la Asociación Rural del Paraguay es muy particular, porque es una conformación tipo telaraña.
tiene 20 regionales, están con cada uno con sus directivas propias, con los problemas propios de la región. Entonces es como que nosotros tenemos el palpitar de todo, de todas las regiones, lo malo y lo bueno. Tenemos un conocimiento bastante amplio, y no solamente de la parte que corresponde a la ganadería, porque como es un gremio, digamos, bastante fuerte, nos toca intervenir en todo tipo de cuestiones relativas a nuestro país, economía, seguridad, todo eso estamos siempre involucrados. Y esa parte oriental de nuestra geografía, ¿cómo está? ¿Está evolucionando? ¿Está creciendo eso a través de estos colonos que están allá también, que tienen industrias? Estoy hablando de las grandes cooperativas, ese tipo de cosas. Pero también están aquellos paraguayos que tienen sus fincas, sus granjas más pequeñas, pero granjas al fin, que tienen que mantenerlas y tienen que luchar para que contra el clima, porque a veces el clima nos hace una mala jugada, ¿verdad? Y especialmente aquella gente que está muy distante de la capital y que tiene que ir, venir, controlar personalizadamente sus tierras, digamos. Pero hay aliciente para esa gente de menor escala, porque son paraguayos que tienen también posibilidades de hacer lo propio en el mundo ganadero, pero que tienen que crecer y tienen que estar acorde con los vaivenes climáticos, ya dijimos, y los vaivenes económicos en líneas generales. Y la asociación rural como tal apoya también a esa gente. Claro, nosotros representamos a todos, y en el Paraguay la mayoría de los tenedores de ganado son pequeños, la mayoría de los tenedores. Pero como te dije al principio, hay un cambio estructural. Ya no es más la región oriental que era antes. Las fronteras productivas crecieron. El Chaco, que antes era casi despoblado, hoy tiene el 40% del ganado. 40% del ganado tiene el Chaco. El Chaco, sí. Y la región oriental está sintiendo la presión de la agricultura, que es más rentable muchas veces que la ganadería. Entonces las mejores tierras se convirtieron en tierras de cultivo, y a su vez eso trae otros problemas, porque los famosos monocultivos que se dicen, ese campesino de la granja de hace 50 años ya le cuesta sobrevivir. Ese fenómeno migratorio hacia las ciudades que hablamos al principio se está produciendo. Entonces hay un cambio estructural que el país tiene que ir acomodándose, y nosotros como gremio estamos atentos a todos esos cambios, porque a veces nuestra obligación es advertir al gobierno lo que vemos, o ver cuando nosotros vemos las luces amarillas en el tablero, las luces rojas, y tenemos que acompañar estos cambios. Realmente la situación a nivel nacional y a nivel mundial es difícil. La demanda de alimentos en el mundo está creciendo en forma exponencial, sobre todo en la medida que el mundo mejora económicamente el nivel, sobre todo los países del Asia, sudeste asiático, que está cambiando, digamos, de su economía. El consumo de proteína acompaña ese crecimiento no solamente poblacional, sino el crecimiento económico, porque en la medida que tiene más recursos económicos, consume más proteína. Entonces hay una demanda creciente de las necesidades de proteínas, pero la producción, sobre todo en la parte de ganado bovino, no acompaña eso. Hay mucho más demanda de lo que se puede producir, y esto es lo que está produciendo esta caída, digamos. La suba de los precios de la carne, que es lo que sentimos en la calle o en los supermercados cuando nos vamos a comprar y vemos que la costilla está al doble de lo que estaba hace 2 o 3 años. Pero es un fenómeno a nivel mundial y es incontenible, y es preocupante porque, como ya hablamos en otras ocasiones,
La cultura nuestra del paraguayo es de alto consumo de carne y estamos acostumbrados a comer carne bovina. Todavía no estamos muy habituados a comer pollo o cerdo, que son las proteínas, digamos, de origen animal de mejor precio, de menor precio, pero de calidad equivalente, digamos. Pero de mucha calidad, porque toda esa gente de UPISA hace un trabajo, por ejemplo, no, fenomenal, hace un trabajo fantástico. Y hace poco vino alguien acá que enfatizó respecto a los 7 millones, por poner un número que tenemos poblacionalmente nosotros en Paraguay, 1.900.000 personas es la población que está centrada en el campo. 1.900.000 personas. El resto en las ciudades, en las grandes ciudades, Encarnación, Ciudad del Este, Asunción y qué sé yo. Pero 1.900.000 personas están en el campo todavía, porque mi pregunta es ¿quién se ocupa del campo justamente? Porque el campo tiene que ser permanentemente... No, ese fenómeno migratorio es real. Digamos, hace 50, 60 años, el 72% más o menos de la población estaba en el campo. Y hoy se está revirtiendo esa situación. Está al revés. Está solamente un 30 y pico % de la población en el campo y el resto en las ciudades. O sea, cada vez necesitamos, cada vez hay menos gente produciendo para más gente que coma. Eso ocurre en el Paraguay y en el resto del mundo. Y por suerte hay mejoras tecnológicas que permiten producir alimentos con mayor cantidad, menor cantidad, pero en el caso de la carne bovina es un fenómeno distinto, porque a pesar de todas las mejoras tecnológicas que se introdujeron, mejor calidad de carne, qué sé yo, más corto periodo de producción, no puede acompañar el crecimiento de la demanda. O sea, hay un cambio estructural y tiene que haber también un cambio de los hábitos alimenticios de la población en función a la oferta de alimentos. Es una pena, ¿verdad? Para todos nosotros que estamos acostumbrados a eso, nos cuesta digerir, pero nos preocupa también que por esa legítima queja de los paraguayos de que el precio está caro, que es legítima, a todo el mundo le molesta, se quiera buscar mecanismos de ajustes artificiales, voy a decir, por parte de políticos. Hoy mismo hay proyectos de que pretenden regular los precios de la carne, cosa que está probado que no funciona. Más bien hay que trabajar todos juntos para ver cómo podemos proveer a la población proteína animal de más bajo precio, que tenga acceso y sobre todo la calidad. O sea, tenemos que también ser conscientes que el valor de nuestro dinero fue perdiendo el poder adquisitivo de la gente. El guaraní. El poder adquisitivo de la gente, lamentablemente, no 100 guaraníes realmente significan hoy 70, más o menos. Entonces, con esa misma plata... O sea, uno puede comprar por 100 guaraníes lo que antes compraba por 70. Al revés. Antes se compraba por 100.000 y ahora los 100.000 lo valen 70. Entonces, ese es el porcentaje. Hay muchos problemas de fondo, o sea, hay que tener una visión holística de todo para poder encararlo. No solamente mirar el árbol, hay que mirar todo el bosque. Bueno, la carne subió un 75% en 2 años y golpea a los consumidores, por un lado. Y por otro lado, Paraguay ya ingresó al mercado de Estados Unidos. ¿Y cuál es hoy el principal desafío para consolidarse en ese gran mercado? Porque todos miran lo que hace Estados Unidos, y si nos acepta, quiere decir que nuestro producto está dentro de un nivel importante, y otros estados, otros gobiernos, otras regiones del mundo miran el espejo estadounidense y entonces también nos contratan a nosotros en el sentido
de la carne nuestra en este caso. ¿Cómo estamos a nivel, bovinamente, a nivel carne, hoy nosotros en líneas genéricas? ¿Nos respeta la gente? ¿Estamos en los primeros lugares? ¿Paraguay está en los primeros lugares, digamos, con su carne, con Paraguay sus sigue productos? entre los 10 grandes. Está realmente Paraguay juega todavía en las ligas mayores. Sí, Obviamente sí. tiene una producción muchísimo menor de lo que comparado con Brasil o comparado con la India o Estados Unidos, Australia. Pero nuestro ingreso en el mercado americano hoy es el segundo mercado prácticamente en volumen que compra los Estados Unidos, pero ellos también están teniendo el mismo fenómeno, pero al revés, su hato ganadero bajó a los niveles que tenía en los años 50 Así, che. y el consumo aumentó. O sea que es una cuestión mundial. Entonces, esto. ellos necesitan carne. Se exporta en el mundo 12 millones de toneladas y no hay forma de abastecer. El principal comprador es China. Uno de cada 4 kilos que sale de exportación se va a China. Es una aspiradora incontenible. Y por eso nosotros tenemos asegurado, digamos, si no hay un evento sanitario que nos haga cerrar los mercados, tenemos asegurado la colocación porque el mundo demanda carne. Lo que tenemos que hacer es tratar de que los precios sean mejores en el mercado internacional. Las industrias muchas veces apuntan a tratar la carne como un commodity cualquiera, entonces vender volumen, no calidad, no buscar nichos de mercado. Y hay que buscar calidad ahora. Y claro, tenemos que buscar precio para el mercado externo, no vender solamente volumen. De esa manera también podría recibir el productor mejores precios al productor que tiene mejor calidad, al que se esfuerza, al que mejora y tener incentivos para que pueda volver a crecer nuestro rebaño, nuestra producción, porque este estancamiento es difícil que mejore si es que siempre la presión va para abajo, porque los costos siguen subiendo encima de esta crisis mundial. ¿Cómo hay que hacer para que llueve sobre mojado? ¿Y cómo hay que hacer para que empiece otra vez a cobrar fuerza lo del hato de ganadero, digamos, hato bovino, la cantidad de... Porque alguna vez se pensó que tendríamos que arribar nosotros a 19.000. Sí, a 20 millones de cabezas, tranquilamente podríamos haber tenido. ¿Cuál es el secreto para hacer eso, para conseguir porque eso? hay lugar. El secreto es que el productor tiene que ganar dinero, porque si gana dinero puede reinvertir. Pero si apenas le alcanza, no va a crecer, y si pierde se come la cola, que es lo que está sucediendo. Entonces, pero hay indicadores alentadores últimamente que, por ejemplo, bajaron los niveles de faena de las hembras, y eso quiere decir, es una buena señal, porque quiere decir que están reteniendo las hembras, que las hembras son, digamos, la fábrica de ternero. Claro. Cuando vos vendés hembra, estás vendiendo tu fábrica. Entonces, porque últimamente estábamos teniendo mejoras en los precios, pero como no todo siempre es bueno, siempre una de cal y otra de arena, el dólar bajó como 20%. Y lo que pagamos acá adentro, nosotros cobramos en dólares, pero los gastos son en guaraníes. Entonces el dólar vale 20% menos y los costos subieron mucho. Entonces... ¿Y quiénes son los que ponen los precios para todo esto? Están las ¿cómo se llama? Los frigoríficos, Minerva y Concepción, creo que son los que cortan la torta acá. Los más grandes, sí. Sí, bueno, pero son de capital brasileño. Sí, sí. Y nosotros los paraguayos, ¿por qué tenemos que dejar que brasileños organicen nuestra cuestión, digamos, cárnica, digamos, dentro de nuestra geografía? Porque ¿por qué somos tan flojos? Claro. ¿Por qué no nos unimos todos como para decir, no, señores, estamos en Paraguay y esto tiene que gerenciarse a través de productores paraguayos y qué sé yo? En todo caso, ellos se acoplan, por más grandes que sean estas
corporaciones. Por eso te hablé también al principio de una asimetría en cuanto a lo que es la parte del sector primario, los productores, y lo que es el área industrial, el sector secundario, que hay pocos compradores concentrados en esos dos que mencionaste, sobre todo, que tenían entre 60 y 70% de todas las compras. ¿Y sigue teniendo ese número esa gente? Bueno, bajó un poco la proporción porque entraron nuevos jugadores, entró el grupo Victoria, Sí. que eso hizo mover un poco, no llega al 10% de su participación, pero sí mueve el tablero ya. Entonces nuestros índices de concentración de mercado eran muy altos, eso en economía le dicen oligopsonio. Oligopsonio. Pocos compradores, y por otro lado hay muchos vendedores, muchos oferentes. Entonces esa conducta, digamos, oligopsónica es peligrosa porque es muy fácil, no digo que lo hagan, pero es muy fácil manipular el mercado, muy fácil, y hay evidencias. Ya tuvimos intervenciones de la CONACOM, hay investigaciones en curso de la CONACOM para evitar ese tipo de conductas non santas. que de abuso de posición dominante, acuerdos colusorios, cartelización, todo ese tipo de... Cartelización. Claro, que son formas de distorsionar el libre mercado, y que tenemos nosotros un organismo, como tienen casi todos los países, un organismo que controla que no sucedan este tipo de cosas. Pero que no es todavía el Instituto de la Carne. Y no hay, porque realmente nunca fuimos acompañados por el sector industrial en eso, lastimosamente. Pero, por ejemplo, serviría mucho para... ¿Por qué? Perdón, es muy importante esto. ¿Por qué no se fue acompañado por el sector industrial? De ahí surge también esta escisión entre la ARP y la Unión Industrial Paraguaya, porque este año creo que fue la primera vez que actuaron independientemente, ¿verdad? Bueno, en realidad eso no tiene nada que ver, ¿verdad? La Unión Industrial Paraguaya es un gremio respetadísimo. Sí, no, ya sé. Yo no estoy menoscabando la Cámara nada, Paraguaya de Carne, en todo caso, de manera individual, que es la que reúne a los industriales. Y entonces no quiere la Cámara sentir una competencia que podría venir del Instituto de la Carne posible. Y no va a ser competencia. Lo que pretendemos nosotros es que el negocio sea lo más transparente posible, que haya toda la información a disposición, que se puedan analizar todas estas cuestiones que estamos viendo nosotros, para ayudar también a los distintos gobiernos a ver cómo se puede encarar, porque finalmente todo esto es para que la población en general tenga bienestar, ¿verdad? Todo el mundo busca eso. ¿Cómo hace el Uruguay, por ejemplo? ¿Por qué no el Uruguay tiene un instituto de la carne. Sé. ¿Por qué no seguimos los pasos del Uruguay, por ejemplo? Porque el Uruguay siempre es respetado, no sé por qué, pero siempre es respetado en todos los rubros, no solamente en este rubro cárnico. Y el Uruguay, digamos, es siempre, digamos, lo que nos queremos comparar nosotros por ciertas situaciones que... Y estamos lejos de eso. No estamos lejos, en ciertos aspectos estamos, digamos, comparativamente igual, pero están ellos más avanzados. En varias décadas, digamos, atrás ya tuvieron su instituto, entonces tienen políticas más, digamos, a más largo plazo, una visión mucho más amplia. ¿Vos estás de acuerdo con el instituto? Sí, claro que sí. ¿Y cuál sería el planteamiento? ¿Cómo se podría llegar a concretar, a cristalizar esa idea acá en Paraguay? Y lo que pasa es que no tuvimos la compañía, se oponen la industria. Se opone la industria y... Estos frigoríficos también. Los frigoríficos. Entonces están muchas veces diciendo... porque hay que contribuir con un pequeño... darle fondos, porque ninguna institución puede arrancar sin fondos. Sin fondos mínimos.
Y entonces están con el argumento, se le va a sacar más otra plata a los productores, pero los propios productores estamos de acuerdo en contribuir un poco, pero para mejorar la situación. Entonces, y sacarse de encima el peso de estas dos grandes, de los dos grandes frigoríficos. Y es difícil. Vos sabés que ese es también un fenómeno que no es nuestro nomás. Ocurre en los Estados Unidos también. Tuvieron esos mismos problemas porque son multinacionales que no solamente están acá en el Paraguay, que tienen sus tentáculos. Que tienen sus tentáculos. O sea, lo preocupante que un día digan, sabes que no hay más negocio acá, me voy del Paraguay. Tampoco queremos eso. O sea, nosotros no podemos vivir sin la industria. Lo que queremos es tener una relación transparente, así como uno tiene con su esposa o en su familia. Queremos conocer todo. Eso es lo que buscamos nosotros, finalmente, para beneficio mutuo. O sea, para nosotros es fundamental tener una industria sólida, buena, que pueda pasar todos los exámenes para el mercado internacional, pero también necesitamos que el productor esté bien, que esté sólido, que pueda ser sustentable este negocio para el bien de todos los paraguayos, de la economía en general. Entonces, yo creo que va a salir, y si no sale con la industria, va a salir sin la industria. De cualquier manera, nosotros queremos ver la forma de generar información que le sirva a todos, de transparentar, que todo el mundo tenga acceso a las informaciones mínimas para dentro de este negocio. Bueno, yo ya te consulté, me parece, pero ¿qué tan competitiva es hoy la carne paraguaya, por ejemplo? No sé si te dije así mismo, pero frente a otros exportadores dentro de este mercado, o de ese mercado, el de la carne, por un lado, y cómo impacta la concentración de los frigoríficos en el precio que recibe el productor. Eso es lo que veníamos hablando, eso tu último comentario. Nosotros somos netamente tomadores de precio. O sea, yo no le llamo al frigorífico, ¿sabes qué? Te quiero vender a tal precio. Ellos son los que ponen. Claro, yo le tengo que llamar a preguntar cuánto me van a pagar, ¿verdad? Pero es una escala. También existe un precio internacional, que el frigorífico también es tomador de precio. El problema es que siempre se presiona para abajo cuando hay... Sí, pero ¿y qué pasa si entre ustedes, los productores, digo, hipotéticamente, que puede ser una realidad rápidamente, ¿por qué no se reúnen y ustedes no colocan el precio? Y si ustedes no hablan con los frigoríficos, hacen que ellos pregunten qué pasa, por qué no están dándose a entender ustedes, ¿no? Y porque nosotros vamos a vender la carne a tal precio, y se torna al revés la cosa. Ellos tienen que aceptar lo que dicen los otros, por más grandes que sean y más pequeños ustedes. Bueno, ¿por qué no se ponen ese tiro de cosas? Hagamos un brainstorming. Sí, un ejercicio mental de eso. Brainstorming. De hacer un acuerdo colusorio también entre 130,000 productores. No es lo mismo que entre 6 que en un grupo de WhatsApp puedes resolver. Entonces, son los señores que manejan los frigoríficos. Entonces no sé, hasta ahí te puedo decir, te claro, escucho. Claro. Ahí está ya de entrada el empantanamiento. Entonces... Pero hay que hacer algo, querido Pedro Galli Romañac. No puede ser que estos señores con capital de afuera y todo lo que quieran sean los que corten el bacalao acá, y los paraguayos, si estamos en nuestro territorio, y tenemos que luchar por no sé, parece que siempre hay una máquina de impedir ahí. Lo que pasa es que realmente todo el mundo aplaudió que vengan también las multinacionales a instalarse acá, porque estábamos en un proceso de crecimiento importante. Lo que pasa es que se produjeron absorciones entre, digamos, las multinacionales. Estaba JBS, estaba Minerva antes, y JBS compró Minerva, y hubo un crecimiento
muy grande y una concentración muy alta del mercado. Bueno, eso querían hacer en el Uruguay, pero le salió la torta a un queso, le cerraron las puertas. Lo que sería la CONACOM de acá, en el Uruguay, que no me acuerdo las siglas, denegaron ese. Claro, y acá también nosotros tuvimos, con la CONACOM, pudimos trancar, digamos, un proceso de más concentración de ese grupo. Pero, digamos, hay que distinguir también una cosa en lo que es concentración de mercado. Porque si vos tenés más audiencia, porque sos simpático, le traes gente buena, como Pedro Gallo y Romañac, capta la atención del público y crece tu mercado. Nadie te puede decir que hiciste mal, porque por tu capacidad también pues, sucede en la empresa. Una es más eficiente, le gusta más su producto, entonces va creciendo sobre. Ahora, cuando se utiliza a través de la fagocitosis, como de ir comprando empresas, para usarlo eso como herramienta para modificar el mercado, ahí está lo malo, ¿verdad? Involucrar a más gente a favor de uno. Eso, con la idea de usar eso como herramienta para torcer el flujo del libre mercado, ¿me entendés? Pero yo creo que esos mismos frigoríficos tendrían que abrirse a los productores paraguayos y, o sea, no ser ellos los taitas, sino también como que, por más que tengan toda la fuerza, pero ellos más bien invitar a los productores y apoyar a los productores, porque sin los productores no van a tener tampoco el medio de subsistencia. Claro, claro. No pueden ni la industria sin los productores, ni los productores sin la industria. No, es una simbiosis. Lo que hay que tratar que sea equilibrado, que no sea asimétrico, que todos ganemos, todos perdemos. Los negocios tienen sus vaivenes, no siempre todo va bien. Pero cuando va mal, que absorbamos ambos A mí me hace acordar del Mercosur esto, lo de Minerva y Concepción, que es Brasil y Argentina, y nosotros los pequeñitos que estamos ahí a un costado y bueno, esperando que nos digan ellos qué hacer, por ejemplo. Y yo creo que eso hay que... Y tenemos que mirar el crecimiento del átomo ganadero también, porque eso es fundamental. Y la verdad que medio nosotros fuimos, somos víctimas otra vez de nuestro propio crecimiento. Porque, ¿qué pasa? Acá, para hacer nomás una relación otra vez, nosotros, del promedio mundial digamos, de consumo de carne o de la relación animales con población, nuestro promedio es 10 veces mayor que el promedio mundial. O sea, nosotros, y paradójicamente, estamos con estos problemas. O sea, somos uno de los países que más vacas tienen por habitante. Sí. Uruguay nos pasa, ¿verdad? Porque tiene nuestra misma cantidad poblacional de población bovina y la mitad de los habitantes, ¿verdad? Pero igual, Paraguay está, digamos, mirando así una posición privilegiada. Pero ¿qué pasa? Esto nos obliga a que el 70% de nuestra producción tenemos que sí o sí vender al mercado externo, porque nuestra capacidad de mercado interno, consumo interno, no puede absorber, aunque dupliquemos el sueldo mínimo, vamos a decir así. Entiendo. Va a aumentar el consumo, tal vez, pero no para ese 70% que sobra. No hay estómago que aguante eso. Entonces, sí o sí tenemos que vender. O sea, del 100%, el 30% se consume internamente. Sí. Y el 70% tiene que ir afuera sí o sí. Así mismo. Y en el Brasil es el caso contrario. En el Brasil tiene el 70 o 75% tiene consumo interno. Y ese restante, que es una barbaridad también comparado con nosotros, ellos exportan. Pero eso le permite tener un pulmón, digamos, o un colchón interno que le puede cortar los picos de suba o de baja de precio. Y en el Paraguay no. Entonces, esa composición que tenemos de industria versus... Ellos tienen, digamos,
la llave del flujo de exportación hacia afuera. Bajas la faena, aumenta digamos, la oferta y se produce una caída de precio. Todo ese tipo de manipulaciones que se prestan para estos casos y que felizmente Uruguay tiene como 30 frigoríficos para exportación, entonces la competencia entre compradores también es igual que la competencia de los vendedores, entonces hay un mayor equilibrio entre lo que es oferta y demanda. Lo que pasa es que tiene la tradición, la carne uruguaya, así como la carne argentina o la carne uruguaya es muy buena y por tradición, y nosotros peleamos mucho y estamos llegando a ese nivel también, ¿verdad? Y los brasileños, lo que pasa es que el hecho de ser de Brasil, cualquier cosa, de Brasil digo, porque es un gran país, es un país continente, entonces, nada. Un país grande del mundo. Eso pesa, querido Pedro Galli. Hay una buena noticia también que me está viniendo que creo que no podemos dejar pasar. Sí, a ver. Que estás hablando de la calidad de la carne, ¿verdad? Sí. Comentario. Durante mi administración se llevó adelante un programa en conjunto con el Servicio Oficial y el INTN de hacer una normativa con relación a la calidad de la carne paraguaya, una normativa propia de clasificación de nuestra carne. Sí. Y eso hoy en estos días se aceptó por la comunidad europea nuestra propia normativa, lo que es un logro importantísimo que ellos respeten. Nosotros tenemos una clasificación, tenemos la carne premium y ellos están aceptando nuestra Eso es muy clasificación, bueno. que es buenísimo. O sea, yo realmente quiero aprovechar para felicitar al equipo que trabajó en elaborar esta normativa, porque realmente tuvieron que... ¿Quiénes son ellos? Y uno de ellos es Alba Petengil, estuvo trabajando sí, realmente... Nuestra amiga, sí. Sí, hizo un esfuerzo después, hubieron varias, y no quiero mencionar todo por temor a olvidarme de ellos. Sí. De Alba me acuerdo porque estoy con ella en la universidad, entonces me veo Alba todos los días. Petengil, ella también está en la forma universidad. parte del consejo, sí, de administración. Y, ella tiene mucha experiencia. Muchísima, y trabajaron mucho. Estaba también Albert Gunther, estaba Carlos Pedretti. Carlos Pedretti también, sí. Hace rato gente con mucha trayectoria en el gremio, pero ellos tuvieron que revisar más de 40.000 carcasas en varios frigoríficos para decir, bueno, este es el tipo de ganado que nosotros tenemos en varias épocas también del año, porque varía el tipo de ganado según la época, ¿verdad? En invierno muchas veces no es lo mismo que el ganado que viene de las pasturas de verano. Y elaboraron fue un trabajo realmente titánico, y con gente que trabajó, digamos, estas personas, estoy mencionando, trabajaron sin ninguna ganancia particular, hicieron por colaborar con el Estado, y hoy finalmente se aceptó en la Comunidad Europea, que es algo bastante plausible de todos los puntos de vista, y gratificante para nosotros. Sobre esto de la fiebre aftosa, ¿sabes? Algo vos, digamos, está otra vez la fiebre aftosa sacando la cabeza ahí oteando el horizonte, ¿o no? Sí, hay brotes, ahora mismo hay un brote en China, ¿verdad? Son cepas en realidad que por lo menos hasta ahora no existen en nuestra región. Nosotros vacunamos contra 2 cepas, digamos, principalmente. Teníamos 3, después le sacamos una. Y acá tenemos otra vez una discusión que se viene dando en los últimos años con el Servicio Sanitario Oficial, que pretende levantar ya la vacunación, y nosotros los productores que decimos, ¿para qué vamos a levantar si estamos bien? Así nadie nos pide, nadie nos obliga. Y el Servicio Sanitario dice, sí, pero nosotros hicimos todo este trabajo para levantar la vacunación. ¿Y vos crees que se levante o no? No, porque no le vemos
ventajas. Estamos bien así, el costo es razonable. Tenemos un servicio sanitario robusto en esta composición que está trabajando en conjunto con nosotros, con la Rural, a través de el brazo armado, digamos, del SENAGSA, de la Rural, a través de la Fundasa, que hace la vacunación, que es la que pone a la gente en el campo. Y mediante eso podemos tener casi un 100% de cobertura. Y todo esto se logró con un trabajo conjunto. Y ahora la discusión es: ¿levantamos o no levantamos? Nosotros decimos: ¿para qué nos vamos a apurar? Vamos a esperar un poco qué sucede también con los países vecinos que ya levantaron. Levantaron Brasil y Bolivia. Pero no queremos que suceda como sucedió en Bolivia, que un plumazo, el servicio oficial, sin, digamos, consenso con el sector privado, levantaron la vacunación. Acá no va a suceder eso porque nos llevamos bien. Si alguna determinación vamos a tomar, va a ser en consenso. Pero en el mundo hay brotes, pero hay varias cepas que son, digamos, exóticas, pero como el virus puede viajar, no quiere decir que en algún momento podamos tener un brote. Pedro Galli ya nos está esperando nuestro siguiente invitado, Miguel Abdón Zaguier, está llegando, ya está en el estudio. Y tenemos que hacerlo entrar acá, pero en la última consulta, pensando en el futuro, amén de que esperemos que se abra el mercado chino, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que conseguir nosotros. Paraguay sigue estando fuera del mercado chino continental. Y pensando en el futuro, ¿qué le falta a nuestro país para posicionarse como un proveedor confiable y fuerte a nivel global? Bueno, para dejar como última reflexión. Sí, claro. Yo creo que Paraguay está consolidado como un proveedor de alimentos a nivel global. Y es nuestra esencia como país, y va a seguir siendo. Sudamérica en general es la garantía para el mundo de que va a seguir comiendo. Si hoy desaparece Sudamérica, el mundo se muere de hambre. Esa es la realidad. Y nosotros estamos dentro de ese contexto regional. Dentro de Sudamérica, sí. Dentro del mundo. Y respecto de China es una cuestión que ya sabemos, es una cuestión política que no tiene nada que ver con la parte comercial, no resiste ni un análisis. No podés comparar un mercado de 24 millones de personas contra uno de 1.400 millones de consumidores que está creciendo. Pero es una decisión política que lastimosamente no está en nuestras manos resolver. 240 millones, ¿te referías al Mercosur? No, 24 millones me refiero a Taiwán. Perdón. Estábamos hablando de China. Perdón, claro. Estamos hablando de China. Sí. Contra 1.400. Entonces, las posibilidades de crecimiento como mercado, y ahora tenemos también una asimetría grande, porque estamos importando como 5.000 millones de China y es insignificante lo que nosotros exportamos a ese mismo destino. Porque por falta de relacionamiento diplomático, aparte somos utilizados por el esquema geopolítico de Donald Trump. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Galli Romañac. Somos BM Online. Conectate con nosotros.